Después de 6 meses de no haber grabado en absoluto alguna reseña o algún video relacionado al ámbito literario, tanto libros, cómics, etcétera, me decidí al final de traer una reseña del primer libro que leí entre 2024 y 2025. Es la continuación de una saga que empecé a traer a este canal y que es muy conocida por una adaptación televisiva que tiene. Actualmente ya van en la séptima temporada. Sí, creo que sí. Y es una saga y una serie muy querida. Me refiero a Diana Gabaldon con el segundo libro de la saga de Outlander o Forastera, titulado Atrapada en el Tiempo. Esta edición está ok, es un libro editado por Salamandra, un libro de bolsillo. Aquí se ve, de bolsillo. Así es el lomo, las letras en color negro de Diana Gabaldon y el título del libro en el lomo en color verde. Así es la contraportada. Y este libro tiene un total de 860 páginas. El formato es un tanto incómodo de leer. Tiene una letra mediana entre grande. Las hojas no tienen margen, entonces el texto ocupa la mayor parte de la página. El papel de esta edición es muy delgadito y la verdad no se siente como un tochote de 860 páginas. Diana Gabaldon, Atrapada en el Tiempo. A pesar de que el primer libro no se trata de absolutamente nada, y solamente vemos a Jamie y a Claire de aquí para allá fornicando cada que pueden y poniendo sus vidas en peligro, fue un libro que disfruté, que me gustó. La estructura del libro en sí es muy buena, dejaba las cosas muy cimentadas para una secuela. Libro que pues aquí está. Este libro, a pesar de que trata de algo, a pesar de que es una historia más grande y que ya más o menos nos va marcando el camino que puede llegar a tomar esta saga, no me gustó tanto como el primero. Lo sentí un libro muy tibio y muy desesperante en muchos aspectos. Si el primer libro no nos contaba nada más allá de que Claire viajaba en el tiempo y se encontraba con los clanes escoceses y la cazaban con Jamie casi casi a la fuerza para que no correrá peligro, a pesar de que no tenía una historia como tal, no teníamos certeza de qué es lo que les iba a pasar a nuestros personajes. Considero que esa es la magia del primer libro, el no saber qué nos va a deparar la saga en su totalidad. Si bien aquí el segundo libro pareciera tener un rumbo fijo, todavía mantiene un poco de esa incertidumbre que manejó el primero, pero solamente que esa misma incertidumbre ya no funciona tanto como en el primero, porque aquí sí hay una historia que seguir. Claire Fraser, una mujer que no ha vivido en su tiempo, y su esposo Jamie Fraser han huido de Escocia, con destino a Francia. ¿La razón? Hacer todo lo posible por detener la batalla de Culloden, una feroz batalla entre los jacobitas, partidarios de los católicos Estuardo, que se oponen a la dinastía de la casa Handover, batalla en la cual los clanes de Jamie perderán la vida. Entre amores, tristezas, desgracias y una caótica París, los esposos harán lo imposible por mantenerse juntos, aunque eso signifique dar la vida por el otro. Considero este segundo libro una secuela un tanto ambigua, muy tibia y que deja mucho que desear. No precisamente por la historia, no precisamente por el planteamiento, que es bastante bueno, sino por la ejecución de Diana Gabaldon. Así que primero quiero ir con las cosas que no me gustaron en absoluto de este segundo libro. ¿Se acuerdan del final tan especial entre Jamie y Claire en esa cueva? Pues uno pensaría que la historia seguiría posteriormente a eso. El inicio del libro nos arruina prácticamente todo lo que ocurre en estas 860 páginas. ¿Por qué? Bueno, no es spoiler, porque de hecho en la sinopsis del libro viene. El libro empieza con una elipsis enorme del primero. Pasan 20 años entre libro y libro. Y sin ninguna razón, sin ninguna explicación aparente, Claire regresa a su tiempo. ¿Cómo? ¿20 años entre libro y libro? Sí, 20 años entre libro y libro. Mata el misterio de que lógicamente Jamie y Claire en algún punto se separaron y vivieron 20 años alejados el uno del otro. Entonces el libro para mí ya no tenía misterio, ya no tenía ningún chiste de leer, porque ya sabía que estos dos tórtolos se separaron en algún punto. Si bien todavía faltaba que nos contaran cómo se separaron, cuáles fueron las razones y
todo lo que conlleva describir esta situación en el libro, este asunto ya no tuvo misterio a lo largo del libro. Más que tomarme por sorpresa o más que ser desgarrador o triste, no causó esas emociones, al contrario, las desvivió luego. Por otra parte, la construcción histórica de Diana Gabaldon, aunque es muy precisa y es muy meticulosa, es ese mismo detalle que hace muchas partes somníferas y muy aburridas respecto a este libro. ¿Son necesarias? Sí, para entender el contexto social, para entender el contexto político y que cuando llegue el punto álgido de la historia tengan un peso y no nada más sean batallas, porque sí, Diana Gabaldon se esfuerza por construir bien las cosas, pero es que son tan aburridas, tan somníferas que no les encontré tanto chiste más allá de lo explicativo. No aportaban mucho a la historia y muchas veces yo ya quería acabar esas partes para ver qué pasaba después. Hay demasiados saltos entre escritura de la propia Diana Gabaldon que hace muy raro el libro. Primero empezamos con el testimonio de Roger, que está narrado en tercera persona, cuando el primer libro estuvo narrado en su totalidad en primera. Ok, se entiende, es un personaje nuevo, nos va a contar más o menos qué es lo que estuvo pasando este tiempo, y es el punto donde nos presentan a Claire y a Brianna, como por qué nos deberían presentar al personaje protagónico del libro anterior a través de un personaje completamente nuevo. Ok, digamos, está bien, está justificado, es un personaje nuevo, va a ser la introducción a esta historia, pero posteriormente saltamos al estilo en primera persona de Claire Fraser a lo largo de la mayoría del libro. Pero hay partes donde saltamos de Claire a Jamie y el estilo es muy raro porque primero estamos en primera persona, vaya la redundancia, y posteriormente nos vamos a tercera otra vez. Los cambios son muy abruptos, son muy sin sentido y muchas veces se sienten forzados con la excusa de mostrarnos qué es lo que pasa en los campos de batalla. Carecen de explicación y dejan un sabor muy amargo al lector. El libro se queda estancado por 400 páginas. 400 páginas donde los personajes se la pasan dándole la misma vuelta a la misma situación y a las mismas cosas. De repente llega a suceder algo que tiene un peso medianamente interesante en la historia, pero no le pasa directamente a los protagonistas, sino que pasa en su entorno. Y está bien, pero es que no nos los tomamos tan en serio porque no les pasa a los protagonistas. Aquí yo sentí que eran un tanto invencibles en ciertas partes, porque a diferencia del primero sentías en cada página que en cualquier momento se los iban a desvivir. Y aquí, más que nada, dices, pues no pasa de que se peleen y ya. Así que, aunado a todo lo anterior, hace de la lectura un tanto más pesada. Pero con todo y eso, hubo partes que sí disfruté muchísimo. El libro ya trata de algo. Claire y Jamie van a detener la batalla porque si no se desviven a Jamie y nadie quiere que le desvivan al amor de su vida. Tengo que admitirlo, sí funciona, sí es interesante, a pesar de que la ejecución no lo es tanto, el que está muy bien. La prosa de Diana Gabaldon no es tan elaborada, no es tan complicada y no es tan compleja. Es bastante sencilla y funciona para contarnos lo que está pasando en el libro sin abrumarnos con tanta palabrería. Son las acciones lo que abruman, no la palabrería. La recreación de los paisajes y de las ciudades en donde se desarrolla la historia es perfecta. París y Escocia, que son los lugares principales en los que se desarrolla esta historia, están detallados muy bien. La niebla, el frío, todo eso lo hace parte de la historia, a tal punto que se llegan a sentir como un personaje más. Me encanta que literal cuando llegan a París nos describen los muelles, cómo son las personas, los sonidos, los aromas, incluso los sabores. Se siente un ambiente muy diferente al del primer libro. Ya no estamos en medio del bosque, ahora estamos en una ciudad que está en progreso de crecer y crecer y crecer. Y se siente eso, se siente muy bien. Las vestiduras de los personajes ya no son las mismas, a pesar de que en esencia siguen siendo los mismos, cambian porque su entorno cambia. Y esto, acompañado con la pluma de Diana Gabaldon, hace muy atmosférico el libro sin llegar a sentirse pesado en algunas ocasiones. Claire y Jamie, como nuestros protagonistas, tienen más capas. La mayor parte de la historia la vemos a través de los ojos de Claire. De nuevo, Claire se adapta a un tiempo que no es el suyo, a una época que no es la suya. Pero a diferencia de Escocia, París es completamente diferente. Es más riesgoso que te asalten en una esquina o que pasen cosas más trágicas, cosas que sí pasan en este libro. La relación que tiene con Jamie no se deja de lado, se sigue trabajando poco a poco, pero
Ese es el punto de partida. El desarrollo que tiene posteriormente Claire con sus conocimientos del futuro y de todo lo que va a pasar, la hacen meterse en muchas cuestiones tanto éticas, filosóficas y sobre todo amorosas. ¿Está justificado el cambiar el curso de la historia para mantener a Jamie cerca y vivo? ¿Son correctas todas las acciones que toma para que Jamie pueda sobrevivir? El romance entre Claire y Jamie es perfecto. Jamie de nuevo está en lo clandestino, pero no como en Escocia, sino que aquí llega a usar sus influencias, el vino, los negocios, a sus familiares, para poder acercarse a la corte y poder tener una oportunidad de hacer lo que su esposa le diga que haga. De nuevo, busca hacer lo correcto, pero crea un dilema enorme entre la supervivencia y el honor. Por otra parte, la trama política, a pesar de que no se nos puede hacer tanto spoiler porque literalmente hay muchos libros de historia que cuentan esto, está muy bien trabajada. Toma varios giros inesperados, no tan inesperados si conocen la verdadera historia de esto, pero que dentro de la historia de este libro funcionan bastante bien. Diana Gabaldon se las ingenia de una forma que yo no sé cómo le hace, pero sorprende al lector por todos lados, tomando como base los contextos históricos. Así que las sorpresas que tiene el libro, tanto argumentalmente e históricamente, no están dadas nada más porque sí, están bien estructuradas y hay una razón de ser de estas. El punto fuerte de la saga de Forastera no es precisamente los viajes en el tiempo, porque a pesar de que Claire sabe qué va a pasar en los próximos 200 años, no se siente un libro de ciencia ficción, no se siente un libro de fantasía donde hay caballeros, espadas, magos, viajes en el tiempo, paradojas, no se va por ese lado, se va por el lado histórico, no se mete en cuestiones de, uy, ¿qué tal si desgarro el tejido de la realidad o cosas así? No. Diana Gabaldon deja de lado todas esas cosas de ciencia ficción y de fantasía que arruinarían el estilo realista de estas novelas, el estilo histórico, y se centra en desarrollar una historia que a pesar de que tiene viajes en el tiempo, no son el foco central de la historia, sino que lo son los personajes, las tramas políticas y lo más característico de la saga, el romance. Es perfecto, pero no en el caso y vivieron felices para siempre. No, definitivamente no es así. Toma decisiones muy crueles, muy difíciles que ponen a prueba el amor de Claire y de Jamie, que van más allá de la lujuria y del deseo. Trabaja el romance a través de muchas capas. Y como ya me es de costumbre decirlo, en estas capas hay muchos laberintos para que tengan mayor complejidad. Favores sexuales, posibles infidelidades, venganzas, etcétera, 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 giran alrededor de este amor y se ponen a prueba para ver si es real, no solamente una obsesión o un enamoramiento, o solamente decirse cursilerías cuando acaban de fornicar. No. Diana Gabaldon toma muy en serio el concepto del amor y lo pone a prueba de una manera muy cruel. ¿Este libro es más grueso de lo necesario? Sí. Se queda estancado por muchísimas páginas donde no pasa absolutamente nada. Es algo tedioso y es algo somnífero de leer. Sí. Pero la recreación histórica, el contexto, los personajes y cómo se va desenvolviendo la historia es lo que hace un poco más interesante y digerible este libro. Honestamente no se está convirtiendo en una de mis sagas favoritas por la historia, sino por las cosas que se dicen Jamie y Claire a lo largo de la saga, que creo que si cualquier persona le dijera alguna frase que se dicen entre ellos a su enamorado o a su enamorada, créanme que va a caer rendido a sus pies. La prosa es sencilla, sí, pero tengo que decir que sí me costó mucho trabajo leer este segundo libro. No es tan bueno como el primero, a pesar de que mejora en ciertas cosas, descuida otras cuantas. Solamente me queda decir que es un libro muy tenue, es un libro muy ambiguo que considero que sí vale la pena leer, pero léase bajo su propio riesgo. Pero bueno, esto es lo que a mí me pareció. Espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten, no se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.